Mucho se dice que el tiempo es oro y es necesario saber aprovecharlo. Eso bien lo sabe Cereza, que antes de ser una bruja reconocida en todo el mundo, era simplemente una cría en busca de una oportunidad de ser alguien. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon es esa historia, pero también es un videojuego con motivos de peso para no ser ignorado entre los usuarios de Switch. Este cuento se remonta, como su nombre indica, a los orígenes de la saga, donde los sabios de Lumen y las brujas de Umbra eran los protectores de los ojos del mundo. En el bando de las brujas, una chica de 10 años llamada Cereza vive un complicado momento, ya que su madre ha sido encerrada y aislada por el pecado que ha cometido, y ella misma ha sido repudiada por el resto de la comunidad de las sombras. Alejada de su hogar y aprendiendo magia como puede, se siente atraída hacia el bosque de Avalon, donde cree que podrá conseguir un grandioso poder para rescatar a su madre. Por lo que a pesar de las advertencias de su maestra, Cereza se adentra en este peligroso bosque y a pesar de su inmadurez, logra defenderse invocando un demonio a través de su muñeco de trapo, por lo que termina llamándolo por su mismo nombre, Cheshire, teniendo que sobrevivir entre ambos en pos de salir del bosque y cumplir sus objetivos. Esta historia es bastante más directa y sencilla que en cualquier otro juego de Bayonetta, con ciertos personajes llamativos, locuras y sorpresas muy contenidas y una narrativa que puede entenderse muy bien de forma independiente. Aunque esto también hace que termine siendo un argumento algo plano, con giros muy típicos y con tenues relaciones al resto de su saga, salvando algunos detalles después de los créditos finales. Pero lo más sorprendente en Cereza and the Lost Demon es su jugabilidad, que cambia la acción por un Metroidvania con controles muy particulares. Nos moveremos por un mundo laberíntico y conectado, no demasiado grande, pero con varios ambientes llenos de desvíos que explorar cada 2x3, en busca de objetos de mejora, atajos o zonas escondidas. Para recorrer este mapa, controlamos a Cereza y a Cheshire en forma de muñeco, en una perspectiva semiaérea, pudiendo invocar a este demonio en su forma cuadrúpeda, lo que permite manejar a ambos personajes de forma independiente. Este manejo de dos personajes a la vez es bastante cómodo gracias a un control simplificado, stick izquierdo y gatillos izquierdos para Cereza y stick derecho y gatillos derechos para Cheshire, siendo necesario si queremos atacar o romper algo, o cuando solo uno de los dos puede avanzar por ciertos caminos o desbloquear barreras para que el otro pase. Pero este dúo no solo vive de explorar y resolver puzzles, ya que los combates son la otra pata que sostiene Bayonetta Origins, aunque son mucho más fáciles que de costumbre en la saga. Esto ocurre porque Cereza es la única que tiene una barra de vida y puede morir, pero solo puede esquivar e inmovilizar a los enemigos, mientras que Cheshire es nuestra carta ofensiva y que queda aturdido al recibir daño. Nuestro compañero demonio también puede cambiar su afiliación elemental entre 4 formas diferentes, cada una con combos distintos y sirviendo para abordar mejor ciertos enemigos. Estos poderes gastan una barra de magia que se recarga volviendo a los brazos de Cereza en forma de muñeco, lo que en combates más multitudinarios provoca que Cheshire se vuelva insuficiente para combatir hacia el final del juego, por lo que necesitamos controlar bien a Cereza, no solo para protegerla, sino para deshabilitar enemigos, aplicar pociones o reactivar a Cheshire si ya no puede moverse o atacar, aunque reitero que muy rara vez me han matado en un combate de este juego. Estos modos elementales también sirven para desbloquear las barreras de los escenarios y así explorar más terreno en cada zona del mapa, aunque también hay secciones bloqueadas por unos portales que nos plantean desafíos de combate o pequeñas mazmorras con retos variados a resolver, siendo estas últimas de las partes más trabajadas del juego, pero aprovechándose poco en el total del mismo. A pesar de esto, todos estos elementos conforman una aventura muy amena y divertida de completar, y aunque ciertamente le cueste un par de horas arrancar en ritmo y variedad de escenarios, terminaremos pasando por zonas diferenciadas con sus propias dinámicas entre exploración, plataformas, puzzles y combates, destacando en este sentido a varios de los jefes finales y una recta final muy espectacular y sorprendente, considerando la escala del título. También hay que destacar la abundancia de puntos de control y de guardado, además de las funciones de accesibilidad, que nos permitirán avanzar sin perdernos, además de simplificar algunas de las acciones o situaciones que hemos comentado, si así lo elegimos.
La duración es de unas 15 horas para llegar al final, pudiendo expandir ese tiempo unas cuantas horas más al explorar el mapa y encontrar todos sus secretos. Además de que hay un modo contrarreloj para los desafíos de los portales que hayamos superado, pudiendo desbloquear en conjunto un capítulo extra, trajes alternativos y un modo de dificultad superior que igualmente podemos usar desde el principio, con un truco marca de la casa de Platinum Games. En cuanto a lo visual, la variedad de zonas es palpable, desde un patio de juegos o una fábrica ardiente hasta una sección de cataratas llena de jaulas gigantes, todo con una estética de cuento con un acabado de pinturas de acuarela muy bonito y bien conseguido. Por otro lado, Bayonetta Origins hereda ciertas irregularidades técnicas de Bayonetta 3, como ralentizaciones cuando aparecen muchos enemigos o efectos en pantalla, algo de popping o incluso algún bug un tanto esperpéntico, aunque ciertamente son cosas puntuales y las bajadas de frames no afectan tanto al ser la acción más pausada y menos frenética. La música es mayormente ambiental, con un toque orquestal que recuerda ligeramente a juegos de la saga Zelda y a las películas de Harry Potter, y con temas más resaltantes y dramáticos para las batallas y momentos cumbre. El juego está bien doblado al inglés y japonés, así como traducido al castellano. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon es una aventura sólida y llamativa, pero jugablemente más sencilla y conservadora que otros juegos de la misma saga y estudio. Si te gustan los juegos de explorar y descubrir secretos en escenarios laberínticos, puedes dar bastante en el clavo con este título, por lo completa que es su propuesta, aunque quizá lo recomendaría más especialmente a aquellos jugadores sin tanta experiencia en este género. Para el resto, dependerá mucho de sus gustos, aunque quizá pueda echar para atrás su baja dificultad en las peleas, la repetición en ciertos aspectos o la ausencia de sorpresas hasta muy avanzada la historia. Pero aunque estemos ante un spin-off de pies a cabeza y que no dice tanto del futuro de la saga Bayonetta, el descubrir este universo y sus peculiaridades puede ser una sorpresa muy agradable para ciertos jugadores. Como muchas cosas, es algo que solo el tiempo dirá.